Estamos con nuestra querida economista Gabriela Clivio, contactados acá en vía remota. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, ¿y ustedes? Escucho medio como con una interferencia. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Le escuchamos perfecto, muy bien. Pero qué maravilla. Una maravilla. Oye, Gaby, vamos a hablar de la reforma tributaria, eliminación de la exención del DFL2. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, primero que la reforma tributaria está en discusión, ¿no? Hay una reforma que se ingresó y después del ingreso, digamos, de lo que es una especie de propuesta, por decirlo de alguna forma, se empieza a recoger la opinión de los expertos. Lo primero que se había mencionado cuando empezó este tema de la reforma tributaria era que la exención o la reducción del pago de impuestos a quienes tienen propiedades que tienen una determinada superficie, que son las acogidas al DFL2, se restringiera a una sola vivienda. Lo cual de alguna forma fue muy como criticado, sí, porque muchas personas, sobre todo quienes están más cerca de etapas de jubilación, en los últimos años han invertido en propiedades que cumplen con los requisitos del DFL2, quiere decir que no debieran tributar por el arriendo que reciben, pensando en arrendar esta vivienda, que a su vez adquirieron con créditos, por eso tienen este beneficio tributario, para complementar la jubilación o para complementar la pensión. Claro. Entonces, lo que está en discusión es si este beneficio este beneficio o esta exención que estaba anteriormente se va a seguir manteniendo, siendo que se trate de una vivienda que en realidad se adquirió para percibir renta, no como vivienda en la cual uno está habitando. Sí. Ahora, ¿qué consecuencias podría traer esta decisión del gobierno? ¿Qué efectos podría traer en el día a día? Bueno, lo que pasa es que primero que en el fondo quien adquirió una vivienda, independientemente de si la adquirió del crédito hipotecario, digamos, como lo haya, con quién esté este crédito hipotecario, la realidad es que en el fondo la adquisición de una vivienda, el ingreso en realidad ya tributó, ¿no, verdad? O sea, cuando yo percibo el ingreso, lo que me queda a mí para pagar como dividendo o como arriendo es un ingreso después de impuesto. Claro. Entonces, el gran problema que se genera es ¿cuántas veces pago impuesto? Pago impuesto, claro, vuelves a pagar, digamos. Correcto. Sí. Ese es el gran problema. Eso es lo que en el fondo se llama el tema de la equidad. O sea, ¿cuántas veces pago impuesto con el mismo ingreso? O sea, yo ya pagué un impuesto con el impuesto al ingreso, con lo que me queda lo ahorro de alguna manera, o quienes han ahorrado en una segunda vivienda para generar renta, ya tributaron sobre ese ingreso y ahora vuelven a tributar por la renta que reciben. Entonces, ese es el gran tema que está en discusión. Claro, y me imagino también, Gaby, que es un tema que también se discute porque tiene que ver con como que afecta finalmente a la clase media también. Totalmente. Y además no solamente eso, o sea, tiene que ver también con que si ahora quien es el dueño de la vivienda, por ejemplo, tiene que pagar un impuesto, lo más probable, que antes tenía una exención, lo más probable es que eso termine traspasándose a quien está arrendando. Entonces también aumenta el costo del arriendo para quien no tiene la vivienda propia y hoy en día está arrendando una vivienda. Entonces tiene muchas consecuencias más allá de la primera vuelta. O sea, yo creo que en el fondo uno de los grandes problemas es que uno termina siempre, la mayoría de la gente se queda como con la primera vuelta, el impacto de primera vuelta, pero muchas veces los impactos de segunda vuelta son mucho mayores que el primer impacto. Sí. Porque uno podría decir, bueno, voy a recaudar más. Sí, voy a recaudar más, pero si estoy diciendo que esta reforma, en realidad, lo que se dijo al principio, afecta a un porcentaje muy menor de la población, ya nos empezamos a dar cuenta que no es tan así. Porque si termina afectando en gran parte a quienes están hoy en día pagando arriendo, entonces no es que afecta solamente a un 3 o a un 5% de la población, afecta a gran parte de la clase media. Ahora, esta modificación de todas formas tiene que discutirse en el Congreso y, bueno, el gobierno propone que el Congreso es el que dispone. ¿Tendrá éxito este cambio en la Cámara? Yo espero que no, espero que en el fondo empiece a primar el tema este. Yo entiendo que acá hay como dos fuerzas que se contraponen o intereses muy distintos que se contraponen, ¿no? El querer gravar
a quienes de alguna forma tienen la capacidad de ahorrar en un tipo de activo que ha tenido un buen rendimiento en los últimos años, pero la realidad es que esto se va a terminar traspasando a quienes no se quiere castigar, que es básicamente a la clase media. Entonces, me parece que hay que pensar en qué es lo que se persigue. Yo sigo pensando que en realidad hacer una reforma tributaria solamente porque se persiga recaudar no tiene sentido, dejando de lado el crecimiento, porque en el fondo, o sea, no tenemos que olvidarnos que si quedamos en términos tributarios competitivamente peor, no nos sirve una reforma tributaria, ¿no, verdad? Sí, bueno, por lo mismo esta reforma también no está clara finalmente, y cuándo se va a hacer y cuándo va a estar lista tampoco, ¿no? O sea, no, porque en el fondo esto también depende no solamente del diagnóstico que había que recaudar más, porque el diagnóstico original fue hay que recaudar más porque Chile en términos de recaudación está por debajo de otros países de la OCDE. Bueno, pero esa no es una razón para hacer una reforma tributaria. O sea, una razón para hacer una reforma tributaria es que en el fondo uno quiere tener un cierto programa de gasto permanente que tiene que ser financiado con ingresos permanentes. Y si tú me dijeras, la carga tributaria que afecta a las personas en Chile es baja, bueno, yo estaría de acuerdo con esa idea, pero el problema es que hoy en día hay gran parte de la población que está exenta del pago de impuestos. Hay un 75% de personas que están exentas de pago de impuestos. Hay un 25% de personas solamente que pagan impuestos. Entonces, esos temas muy de fondo no se han hablado y no están presentes. No está nunca presente la relación que hay, que lo vemos en otros países que han hecho reformas tributarias exitosas, que es que hay una causalidad que viene de cuando el país crece, se recauda más. Y acá la preocupación por el crecimiento ha sido dejada de lado. Entonces, si nosotros vemos, un año que pareciera ser un poco menos complicado de lo que se pensaba al principio, pero que seguramente la economía va a terminar con una contracción en este año. Es bueno plantear una reforma que busque recaudar casi un 4% del PIB. Yo diría que este no es el momento. Claro, sí, bueno, sí, esa es la discusión que existe también, que si es el momento no lo es, en general. Claro. Dice, los economistas más, los expertos como ustedes dicen más que no, ¿cierto? Se inclinan por la posibilidad de que esta reforma no es el momento de hacerla ahora y que de hecho los planteamientos que tiene tampoco son muy buenos para la economía y finalmente para el desarrollo de nuestro país. Gabriela, te queremos agradecer estar con nosotros. Por favor, un placer, como siempre. Sí, siempre es rico escucharte, ¿cierto? Así que bueno, te escuchamos la próxima semana y tenemos una conversación, como siempre nos encontramos. Muchas gracias, gracias. Que esté muy bien, que tenga buen día. Chao.